Esto es Panorama Económico. un podcast de La Voz del Derecho. Bienvenidos a Panorama Económico, un saludo especial. Hoy con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Les acompañaremos Alejandro Velandia y Betsilva Yunes desde Estados Unidos, desde Dallas, Texas. Igualmente estaremos con una entrevista especial con Mauricio Hernández del equipo económico del banco BBVA. Estaremos haciendo un análisis de la economía colombiana de un estudio que ha realizado este equipo económico en Colombia sobre las perspectivas, el diagnóstico, las distintas variables en los temas de inflación, en los temas también de tasa de interés y las proyecciones económicas para el año 2026, que básicamente terminan haciendo unas recomendaciones relacionadas con las políticas que debe implementar, por lo menos en los 100 primeros días del próximo gobierno, para reactivar la economía colombiana, para darle un impulso a todos los sectores económicos estratégicos en el país. Iniciamos esta charla con Mauricio del Banco BBVA, del Departamento de Estudios Económicos. En Panorama Económico, en La Voz del Derecho, nos encontramos con Mauricio Hernández, economista del equipo de estudios económicos del Banco BBVA Colombia. Y hoy pues nos encontramos para hacer un análisis de este final de año, la economía global, la economía nacional. Esta semana presentaron un estudio muy interesante sobre las perspectivas de la economía colombiana y los retos de la economía a pesar de las dificultades. Iniciemos por este balance, el resumen, Mauricio, global, cómo el banco en este documento entrega un resumen global del escenario internacional, cómo estamos cerrando este año 2025 y la perspectiva 2026 desde el punto de vista de esta geopolítica. Luis Alberto, el mundo tiene una tendencia, bueno, primero gracias por la invitación, muchas gracias por estar aquí en su programa. El mundo tiene una tendencia hacia desaceleración del crecimiento, pero sin entrar en crisis, sin entrar en recesiones, es decir, se ha mostrado resiliente. Pero sí se han visto datos menos optimistas, menos positivos en el caso de Estados Unidos en el mercado laboral, una recuperación que todavía es débil y le falta en el caso de Europa, aceleración estructural en el caso de China. Todo eso combinado están haciendo que el mundo, que probablemente creció 3,3% el año pasado, este 25 crecerá alrededor de 3,3%. Eh, lo dije mal, 2024 3,3, 2025 3%. Ok, sí. Progresivo, pero que todavía es recipiente. En un la inflación de Estados Unidos podría subir y alrededor del 3%, en buena parte impulsada por el tema arancelario, Ujú. pero pensado a la baja y no está entonces ayudando al alza, sino que al contrario la está compensando a la baja, el hecho de que los salarios en Estados Unidos están creciendo menos y también que los precios de las materias primas, el petróleo como un ejemplo característico, están bajando o se están manteniendo en precios relativamente bajos. Entonces, el hecho de que los salarios no estén creciendo mucho y el petróleo se ubique en niveles bajos, están compensando el impulso al alza que podría venir por el tema arancelario y hará que la inflación de Estados Unidos a la que tenemos actualmente no sea una presión tan fuerte para la Reserva Federal, la cual ya bajó una vez la tasa de interés y debería seguirla bajando durante lo que queda del año al menos una vez y durante 2026 hasta llevar la tasa de interés de referencia de la Fed hasta un 3%. En el caso de Europa, creemos que la tasa de interés se mantendrá en el 2, como está Ujú. actualmente, pero hay un riesgo de haber algún cambio, el riesgo sería a que la baje ligeramente porque la recuperación allí se está dando lentamente, decía antes, y complemento con que la inflación de Europa está teniendo un buen comportamiento. En el caso de China, la desinflación es la característica, allí hay una baja inflación. De hecho, elevarla por encima del 0% parece ser el reto de China, al contrario del reto que tenemos en este lado del mundo, y por lo Ujú. tanto hay espacio para que el Banco Central Popular de China baje su tasa de interés también durante 2026, sobre todo. Este es el análisis de Mauricio Hernández del Banco BBVA en Colombia y específicamente en esta primera etapa de la entrevista hacemos referencia a Estados Unidos, a Europa, a China en materia de tasas de interés y particularmente China, que tiene una desinflación, o sea, es un caso específico, ¿no? No tienen problemas allá, los precios no están subiendo.
por el contrario, están buscando, el gobierno chino está buscando incentivar por lo menos que suba, porque está en cero, no están subiendo los precios y obviamente es un país que está cómodamente y quieren inclusive es que haya un incremento, una aceleración de la inflación, pero obviamente moderadamente. Le damos la bienvenida a Ipet Silva, que nos acompaña desde Dallas, Texas, para comentar también estos eh, tópicos internacionales, cómo está el panorama internacional y los datos que hemos escuchado por parte del estudio que realizó el BBVA recientemente, lo dio a conocer esta semana a los distintos medios de comunicación y específicamente para Panorama Económico. Bienvenida, Iveda, a La Voz del Derecho. ¿Cómo están la situación allá en los Estados Unidos y el panorama internacional con Ucrania y este enfrentamiento que estamos viviendo también en la zona del Medio Oriente? Buenas tardes, un placer acompañarlos Luis Alberto y Alejandro en Panorama Económico y un saludo especial para la audiencia del programa. Bueno, esta semana han habido noticias complejas en materia doméstica de Estados Unidos, pero también, como hemos visto, la visita de Naciones Unidas y la reunión de la Asamblea General, han habido temas de total interés. ¿Cuál es el tema que viene siendo prioridad en todo el mundo e involucrando cada día más países y más potencias? La situación de Ucrania y ahora la situación de Israel y Palestina. Claramente Estados Unidos y Donald Trump tienen una política muy definida de apoyo cuasi que incondicional. Y digo que cuasi que incondicional con Benjamín Netanyahu porque tienen intereses comunes, porque como la gente sabe, Israel es el aliado y protegido de Estados Unidos y es, digamos, el que provee inteligencia de Medio Oriente para Estados Unidos en materia, pues, de todo ese territorio, pero dadas las actuaciones de Benjamín Netanyahu, hay mucha presión en Estados Unidos sobre el particular. Y no solamente sobre Estados Unidos, recordemos que la semana pasada comenzaron los grandes aliados de Estados Unidos a manifestar que reconocerían el Estado palestino. Y eso realmente puede llegar a suceder más pronto de lo que veamos la creación de un Estado palestino, pero siempre estará la política de Estados Unidos de no negociación con terroristas. Es decir, Hamas tiene que dejar Palestina y no sé cómo van a manejar y quién va a controlar a esto. Punto número 2, ¿cómo va a ser Donald Trump? Va a seguir apoyando a Benjamín Netanyahu cuando su política ha sido desplazar a la fuerza y está ganando territorio y está llamando a la población de todo el mundo a ver quién se quiere ir, venir y ocupar las ciudades, de tal manera que una ciudad, digamos un pueblito, Haifa o algo así por allá en Tel Aviv o cerca al Líbano, en el norte, si hay un pueblito donde vivían 30.000 personas, Benjamín Netanyahu va a llamar a que lleguen 70.000 personas más para ocupar territorio y realmente relegar el espacio del Estado palestino a su mínima expresión. Yo diría que vendría a ser como un pequeño Líbano, que es muy pequeño, pero ya es muy pequeño, pero realmente em, esto es lo que va a pasar. Ya, como sabemos, Inglaterra, Francia, Australia, Canadá, son países fuertes que están llamando por el reconocimiento del Estado palestino y esto lo podremos ver venir en un par de años y si no menos. Ya el reconocimiento está y Benjamín Netanyahu no está poniendo muy feliz a Donald Trump, porque Donald Trump, como lo hemos visto, también está siendo, digámoslo así, conquistado por los países árabes, por Qatar, Dubái, perdón, Arabia Saudita, y por otros aliados entre los países de la Unión Árabe, correcto, que representan también intereses para Donald Trump. Entonces, este es un punto de política exterior que si bien impacta al mundo entero, quiero decirles que tiene muy dividido a, al interior de Estados Unidos y muy alerta tiene a las universidades toda una temática que es discurso, libertad de discurso, que comenzó con ciertos temas de discurso político, apoyo a Donald Trump, bipartidista, pero realmente el punto álgido en las universidades
ha sido la oposición a Benjamín Netanyahu, la defensa de los derechos humanos de los palestinos, y esto ha confrontado a la población estudiantil en tantas universidades que de ahí han salido despedidos rectores de Harvard, rectores de muchas universidades, por no saber manejar esta situación, que si bien es externa, tiene una gran inferencia en Estados Unidos. Esto por un lado, por el lado de Israel y Palestina. Por el lado de Ucrania, yo creo que todos estamos muy sorprendidos del viraje que está dando Donald Trump y el apoyo, pues ya manifestándolo más abiertamente, de que Ucrania debe recuperar territorio. ¿Cómo lo va a hacer? No sabemos, pero seguramente, recordemos que hace una semana hablábamos de que aviones de Rusia estaban sobrevolando Polonia, OTAN. En estos días, en la semana pasada fue Finlandia, OTAN. Ahora está haciendo ejercicios con Belarus militares en todo lo que es un campo y una línea de frontera con todos los países de la OTAN. Y está, como decimos, poking the bear, es decir, toreando al oso, toreando a la Unión Europea con hacer ejercicios militares y quién sabe qué travesuras hacer para suscitar una reacción. Esto es lo que la OTAN no quiere ser reaccionario porque saben que eso es lo que está buscando Rusia. Pero hay algo también muy importante que fue de la semana pasada y fue toda una campaña basada en desinformación, que quiero que nuestra audiencia tenga mucha conciencia de lo que es la desinformación. La desinformación es un arma de inteligencia, que es la política de seguridad nacional con la que juega Rusia. Desinformar todo lo que nosotros llamamos fake news, de dónde salió ese reporte, de dónde salieron estas estadísticas, quién dijo que Estados Unidos dijo eso y todo. Hay una campaña de desinformación tal al interior de las campañas políticas de estados demócratas, sobre todo de Europa del Este, y también lo hemos visto en Estados Unidos y pues obviamente en Francia y todo, de personas y jóvenes pagados por Rusia para promover una información que no era verdadera y para tratar de sabotear la democracia de Moldovia, que es el próximo país al que le apunta Rusia, según expertos. Entonces, es importante tener en cuenta que Donald Trump ya está tomando un poco de conciencia sobre las ambiciones, digámoslo así, expansionistas e imperialistas de Putin, y ya prácticamente él está siendo presionado por toda la Alianza Europea y la OTAN para comenzar a tomar definitivamente una posición respecto de Ucrania y Putin, y Ucrania y Rusia. Y vamos a esperar cuáles serán las próximas políticas de Donald Trump, pero ya autorizó el envío de ciertos misiles y ya autorizó ciertas cosas para la OTAN, y vamos a esperar cómo se desenvuelve esta situación a nivel internacional. Perfecto, y vamos a avanzar con un tema que es central esta semana porque fue la reunión de Naciones Unidas allá en Nueva York, en la sede institucional. Para algunos presidentes, pues no debe estar esta sede allá en Estados Unidos, debe cambiarse de sede y buscar una independencia total del liderazgo de Estados Unidos. Pero como en los países grandes, los 5 países grandes y particularmente Estados Unidos, como cuando pagan las cuotas en las distintas entidades, quienes más pagan altas cuotas de afiliación, pues tienen mayores derechos. Entonces, eso está pasando en Naciones Unidas, que tienen los 5 países que tienen veto. Pero, en fin, pues, se presentaron varios discursos, el del presidente Trump, el presidente Petro, el presidente Milei, en fin, varios enfoques de, pues, obviamente, lo que está pasando en el mundo y, desde luego, la actuación de cada uno de los países. Le damos la bienvenida, Alejandro, para que empecemos este análisis compartido, escuchando algunas de las intervenciones de estos presidentes, y vamos haciendo el análisis en el equipo de Panorama Económico. Sí, muy buenas tardes a todos los oyentes de Panorama Económico, mis estimados colegas Luis Alberto Ávila, nuestra invitada Ivette Silva, Jimena Charri, ingeniero de sonido Luz Daza y director José Gregorio Hernández Galindo. Estábamos mirando, pues esta es la semana de la cumbre, más que de cumbre, pues las sesiones de los presidentes en las Naciones Unidas, donde estuvieron presidentes pues muy importantes del planeta, dando sus puntos de vista, hablando no solo de ideologías, porque algunos se marcaron en ideología,
sino en realidades también económicas, sociales, culturales y también en lo que tiene que ver de protección con los países, porque muchos de estos hablaban que las Naciones Unidas era un organismo que se había permeado por el socialismo, por las ideologías de izquierda, por las ideologías woke. Entonces de esto hablaban, por ejemplo, presidentes como Nayib Bukele, como Donald Trump, como Javier Milei, como el presidente de Paraguay. Pues obviamente contradictorio a todo este tema, pues no es de extrañar que el presidente Petro, Gustavo Petro de Colombia, tomó una posición muy distinta, muy fuerte en contra de los Estados Unidos, muy fuerte en contra de Donald Trump. Me parece que haciendo caso omiso a lo que es Colombia con Estados Unidos, que son dos socios comerciales muy fuertes en América, pues a nivel de sus intercambios, ¿no? No hablo fuertes en volumen, sino en también el beneficio que es para Colombia tener un socio como Estados Unidos, no solo por el comercio, sino también por los tratados que hay, también por el socio político que es, y también porque recordemos que pues, las grandes entidades prestamistas como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario, pues precisamente tienen su sede en Washington. Entonces, pues acá les mostraremos primero, vamos inicialmente con el presidente de Paraguay, cuando da su punto de vista, nos cita a nosotros, Colombia, con algo en lo que tiene que ver con orden público, violencia, los temas de América, los temas del mundo y el tema de lo que hablamos, las libertades, no confundir las libertades con los estados opresores dibujados y disfrazados de estados bienhechores, que lo único que han hecho muchas veces es degradar la economía, quitarle el protagonismo y la individualidad y los derechos de forma oculta a las personas. Entonces acá entramos con el presidente de Paraguay. En estos días hemos visto que el mal, la ideologización radical, la intolerancia, son desafortunadamente reales y están enraizados en ciertos sectores de nuestras sociedades. Todavía estoy conmocionado y también triste y afligido por las imágenes chocantes de dos cobardes e incomprensibles atentados políticos. Primero, la intolerancia, el odio, se llevaron la vida de un gran ser humano, Miguel Uribe, el precandidato presidencial colombiano, quien fue asesinado en público durante un recorrido en una plaza. Los fantasmas de la violencia, que pensábamos era cosa del pasado para nuestros hermanos de Colombia. Segundo, vimos que un joven soñador, Charlie Kirk, era miserablemente arrebatado de su esposa y dos hijos por un único pecado: defender sus convicciones y los valores con gran elocuencia y coraje. Sí, entonces acá tenemos la primera intervención en el programa de un presidente de América que es Paraguay. Recordaba, es un país pequeño, pero es un país con gran potencial hídrico. Recordemos que está precisamente en esa cuenca hidrográfica que hace frontera con Brasil y también con otros países de América, como Bolivia, también Argentina. Entonces es importante mirar que estos países son muy importantes. Este país ha crecido mucho. Es un país que tiene un presidente que es progenerador de valor. Pero acá seguimos con Benjamín Netanyahu, que muchos decían y pensaban que no se iba a presentar pues, por temas de seguridad, pero se presentó porque dijo que él tenía que contar la verdad, que tenía que contar la verdad del pueblo israelita y de su país. Entonces acá lo tenemos también en unas palabras en el Pleno de las Naciones Unidas. Sorprendentemente, mientras que nosotros luchamos contra los terroristas que han matado a muchos de sus ciudadanos, ustedes luchan contra nosotros con embargos y con guerras políticas y jurídicas contra nosotros. A los representantes de esos países les digo, esto aquí no es Israel quien está bajo acusación, es ustedes, es señal de cómo se comportan ustedes. Lo que hacen es luchar contra la paz en lugar de proteger a un país o ayudar a un país que efectivamente quiere luchar contra el mal. ¿Cuándo van a aprender? No pueden eliminar la yihad. ¿Cómo van a escapar de la yihad? ¿Quieren sacrificar a Israel? Pero para superar esta tormenta tienen que situarse de nuestro lado. Pero no es lo que están haciendo. Como ya dijeron los profetas, han convertido el mal en el bien
y el bien en el mal. Pues precisamente les mostrábamos a Benjamín Netanyahu mostrando precisamente lo que pues el pueblo israelí ha vivido. No alcanzamos a escuchar también unas palabras donde él habla de que el pueblo israelita ha sido perseguido desde la época antes de Moisés y precisamente es un pueblo que le ha tocado defenderse, le ha tocado lidiar con muchos enemigos, le ha tocado lidiar con su presión no solo en Medio Oriente, en Europa, con otros países. Y él habla de la realidad del secuestro que viven sus habitantes, de también la extorsión que viven, el terrorismo, bueno, y mucha de la barbarie que ha sufrido también el pueblo israelita, ¿no? Perfecto. Adelante, y ven cómo hacemos este análisis de los dos discursos del de Paraguay. Como lo decía Alejandro, es un país pequeño geográficamente, solamente 6.900.000 habitantes, o sea, tiene menos que Bogotá. Es un país pues, que tiene, como también se ha revisado en la literatura, pues cuencas hidrográficas muy interesantes, pero pues desde el punto de vista geopolítico no tiene un papel trascendental. Y pues en el caso de Netanyahu, ¿cómo ve ese discurso, Ivette? Bueno, evidentemente, ¿qué dicen estos presidentes? Lo importante es que todo el mundo se siente familiarizado con estas situaciones, con las dos que hablan los presidentes. Eso quiere decir que somos cada día una comunidad mucho más conectada debido a la globalización y que es fácil para un vecino o no tan vecino como Paraguay ver lo que sucede en Colombia. Claro, no cae bien en el área diplomática, correcto, que haga mención a un país, a una muerte que fue muy dolorosa para Colombia, pero pues obviamente en materia diplomática hacer mención de la violencia de un país como Colombia, pues a uno como colombiano y americano o a quien fuera otra persona de otro país, pues le daría duro saber que realmente Colombia todavía tiene esa señal y distintivo de que la violencia está ahí latente, ¿correcto? Ahora, es triste decirlo, pero pues un líder como era em, Miguel Uribe, un líder, una advocate, un defensor de sus valores, como lo era él, o sea, no, lo que estamos viendo y con lo de Kirk, que él lo mencionó, es la muerte de muchas personas jóvenes por la intolerancia política que se está tomando cada día más con más fuerza, todas las sociedades de todo el mundo. Pero quiero decirles, y vale la pena decir, ¿qué fue lo que el FBI le prometió a la esposa de Kirk? No fue ni siquiera la pena de muerte, porque ella dijo que no quería hacer ni siquiera ni intervenir en lo que sería la sentencia del asesino de Kirk. Pero lo que sí le prometió es mirar qué fuentes ideológicas estaban en la mente del muchacho que disparó contra Kirk, porque esas fuentes ideológicas vienen por internet, vienen con una política de desinformación y polarización de enemigos de Estados Unidos que están infiltrándose en el tejido social y que no podemos decir que son demócratas o republicanos, sino más allá. Son personas que están siendo puestas porque les están tocando las fibras sociales de problemas sociales y eso se ha convertido en un arma para atacar a Estados Unidos y dividir más al pueblo. En cuanto a Benjamín Netanyahu, él está reconociendo que no es fácil la posición de Israel y tiene un valor que comparte Estados Unidos. Número uno, no negociar con terroristas. Ahora, ¿él ha atacado a terroristas? Sí. ¿Los terroristas han usado a los civiles como escudo en esta guerra? Sí. Lo que pasa es que a los ojos del mundo entero se han perdido muchas vidas de palestinos. A los ojos nuestros se están viendo desplazamientos forzados por parte de las políticas de seguridad de Netanyahu. Y no solamente quienes lo critican, quiero dejar esto claro, quienes lo critican no solamente es el mundo árabe. Veamos las protestas que Netanyahu ha tenido de la población de Jerusalén y de Tel Aviv, todos los que se han levantado contra lo que él ha estado haciendo, porque esta mano tan fuerte no va a garantizar la seguridad en Israel.
Esto está generando viudas, huérfanos y futuros terroristas que no van a dejar vivir a Israel en paz. Y yo que estoy un poco relacionada con muchas de las comunidades judías de aquí y de New York, porque viví en New York y todo, yo les puedo decir, hay mucha división entre las comunidades judías de Estados Unidos y muchas divisiones en Israel. Él habla por su fracción de la extrema derecha. Y si vamos atrás, no sé si recordamos cuando hablábamos de la situación política de las construcciones ilegales. Eso se veía una bomba de tiempo. Los israelitas pasando tractores y obligando a forzar y abandonar la tierra a los palestinos desde hace 7 años o 10 años que subió Donald Trump al poder en el 2016. ¿Por qué? Porque Benjamín Netanyahu sabía que tenía a Donald Trump de su lado y dijo, yo puedo hacer esto, ahora sí lo puedo hacer. Y fue y construyó establecimientos, ciudades ilegales, carreteras, y desplazó y desplazó y desplazó tanto a la población palestina que eso fue una bomba de tiempo, la cual al parecer él estaba muy consciente de los planes que iban a hacer Hamas. Y vale la pena también decir que el seguimiento que hizo inteligencia de lo que iba a hacer Hamas estaba puesto en los ojos de todos ellos en el gobierno israelí. Entonces, esto que está haciendo Benjamín Netanyahu está siendo atacado por su misma población, quien dice que él quiere seguir en guerra porque quiere seguir en el poder, porque si no tiene juicios de corrupción que lo van a esperar. Pero digamos que nos vamos a abstener de todo esto. Y digamos que vamos a conservar solamente la política y el valor fundamental número 1 de Israel, que es la no negociación con terroristas. Esto, desafortunadamente, está encendiendo una guerra en Oriente Medio porque, como lo vimos hace una semana, atacó a Qatar, los headquarters de Qatar, para poder matar a una persona del Hamas. Atacó Irán, atacó Arabia Saudita, le pegó a los saudíes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Israel y las acciones de seguridad de Israel y el uso de la fuerza militar está poniendo en casi que en jaque Estados Unidos y Estados Unidos sí o sí va a tener que entrar a intervenir en toda esta problemática de Medio Oriente para proteger a Israel. Y esto es Esto es, sí, para continuar, complejo. pues sí, de acuerdo. Para continuar con los análisis, porque tenemos más intervenciones, Sí, señor, siga. cerrando este pequeño análisis, que sí hay que mirar la otra parte de Palestina, y Benjamín Netanyahu lo dijo, no alcanzamos a ver esa parte, donde ellos dicen que están abiertos al diálogo, que están abiertos a terminar la guerra, pero que ellos también quieren es que de una vez se termine con los grupos terroristas, que son los que cada rato ponen bombas en Israel, generan secuestros, hacen extorsión, y es lo que no deja que la paz se genere en esta región. Por eso es importante los diálogos, mirar todas las partes y mirar también cómo se complementan, cómo se respetan y cómo comienzan a trabajar como amigos. Acá seguimos con la intervención del presidente Gustavo Petro, donde obviamente desde su ideología muchos están de acuerdo en Colombia con ese discurso, muchos dicen en su gran mayoría no están de acuerdo porque dicen que no lo representa, que no representa al país y que puede poner al país en riesgo porque atacó duramente a Estados Unidos, atacó duramente al presidente Trump y atacó duramente a las políticas que son las que muchas veces han generado desarrollo en los países de primer mundo. Entonces acá les mostramos al presidente Gustavo Petro. Lo dantesco de la situación de Palestina no me llevó a pensar que lo mismo o casi lo mismo podría ocurrir en el Caribe colombiano cuando tiran misiles a personas jóvenes desarmadas en el mar. Y entonces ahora estamos ante una situación diferente, quizás más global. La barbarie hoy es del planeta. Hoy cae sobre la humanidad entera. Los misiles sobre 17 jóvenes desarmados en las aguas del Mar Caribe, quizás algunos colombianos. La persecución, aprisionamiento y encadenamiento y expulsión de millones de migrantes. Los misiles que caen sobre las 70,000 personas en Gaza y los matan.
la falta de acción sobre la crisis climática, cuyas palabras se borran por orden de Trump, están ligados y obedecen a la misma causa. La migración es una excusa para que una sociedad rica, blanca y racista se crea la raza superior y no mire que sus dirigentes la llevan con toda la humanidad al abismo de su propia extinción. Dicen que los misiles en el Caribe eran para detener las drogas. Mentira, dicha aquí, en este mismo sitio. En el año 2023 y 2024 fueron los años donde más cocaína se incautó y más de 700 capos del narcotráfico fueron extraditados a Estados Unidos y Europa. Los extradité yo y la cocaína la incautó mi gobierno. Y no tiramos un solo misil ni asesinamos ningún joven. Sí, acá escuchamos precisamente al presidente Gustavo Petro de la República de Colombia en la plenaria de Naciones Unidas hablando sobre el problema de las drogas, sobre precisamente quejándose por la interdicción que está haciendo Estados Unidos con el tema de los barcos, porque se han derribado pues lanchas que no se identifican, que muchas de ellas llevan droga, pero muchos le cuestionan es por qué no se pone de pronto a hablar de las 250.000 hectáreas que tiene sembradas el país con coca, de que el país por qué no hace precisamente algo con el tema de la delincuencia. Recordamos que Colombia en los últimos años ha incrementado el número de grupos al margen de la ley, que no las penas para los que cometen delitos graves no se incrementan, muchos de ellos se perdonan, a muchos de ellos se les ha incluido en procesos precisamente de paz, se les quiere hacer perdón y olvido. Pues recordamos que muchas de estas personas pues estuvieron en grupos al margen de la ley, han hecho daño a países y claro que hay que hacer la paz, claro que hay que escucharlos, pero también hay que generar un país con desarrollo, no ponerse a pelear con Estados Unidos, que ha sido un socio muy importante para Colombia, y que hay que ver las bondades que eso ha traído para el país. Ya vamos a escuchar al presidente de Argentina y hablando de estas sociedades, que Argentina lo ha sabido usar, lo ha sabido aprovechar en el buen término de las palabras, es esa sociedad que ha hecho con los Estados Unidos, en donde Trump en esta semana le dio un gran espaldarazo a Javier Milei, ayudándolo con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo y con otros bancos multilaterales, fondos de inversión, para que le presten a Argentina otros 20.000 millones de dólares para seguir apuntalando y recuperando su economía. Alejandro, un momentico para comentarles a los oyentes, diéramos la dialéctica de esto, o sea, ver las cosas holísticamente. O sea, esta es una tendencia, Javier Milei está bajando en las encuestas, va a perder las elecciones próximas, ya hay un gobernador que, pues, de todo lo que es la provincia de Buenos Aires perdió las elecciones, como lo analizaba la semana pasada el profesor Goncalves. Este tiene un riesgo, o sea, ahorita la pueden endeudar a la Argentina y Estados Unidos programa que endeuda a Argentina y el próximo gobierno no es de la tendencia de Milei, puede pasar otra tendencia en Argentina y obviamente Estados Unidos quita los créditos, toma políticas coercitivas y esa es una planificación de mediano plazo un poco peligrosa para Argentina. O sea, en este momento está solventando a la Argentina, pero en el mediano plazo, si pasa un gobierno que no es de la misma línea de Milei y es una línea que es contraria a los Estados Unidos, Argentina puede estar en serios problemas en el próximo gobierno. Y ahora lo del presidente Petro, también hay que verlo holísticamente, Alejandro, para ver cómo la historia de Colombia no es de los últimos 4 años, los últimos 3 años. En el pasado volaban avionetas de Colombia con el permiso de la aeronáutica civil, con droga de Colombia. Entonces ha habido, digamos, complicidad histórica. No vamos aquí a mencionar nombres de los gobiernos que les tocó la bonanza marimbera, la bonanza de todo lo que tenía que ver con la cocaína. Y repito, como familias de distintas partes del país con la anuencia, porque ningún avión puede volar en Colombia si no está autorizado por la aeronáutica civil. ¿Cómo volaban esos aviones y dónde están, digamos, la corresponsabilidad, que es lo que se está planteando, y no se necesita ni estar a favor ni en contra de un presidente? Sencillamente hay un principio que es la corresponsabilidad. O sea, si aquí hay capos en Colombia, que los hay desde luego, ¿dónde están los capos en Estados Unidos? ¿Dónde están los recursos que se captan por la droga que se quedan en Wall Street?
que se quedan en los grandes bancos norteamericanos. Ese es el análisis económico de fondo que no necesariamente cubre a este gobierno del presidente Trump o al pasado, sino básicamente lo concreto, o sea, dónde están los capitales y las ganancias de esa droga, dónde se quedan, de dónde vienen los precursores químicos para transformar la cocaína de Estados Unidos o de China al fentanilo. Entonces, las grandes potencias manejan estos recursos, tanto el fentanilo como los precursores químicos, y después los capitales, todos fluyen, o sea, América Latina, México, Ecuador, Colombia, son, digamos, los operarios y las víctimas, porque aquí se ponen los muertos, y allá se quedan los capitales. Y tiene usted la palabra para que sigamos este análisis. Argumentar algo ahí, porque usted habla de holísticamente y es importante abrir el tema acá. ¿Por qué? Luis Alberto, si alguien pide plata prestada, tiene que pagarla. En el tema de Argentina, Argentina ha tenido muy malos gobiernos durante mucho tiempo donde incrementaron la deuda. Esa deuda políticamente no la sabían usar, generaba deuda, despilfarro, y ese despilfarro precisamente no iba a los actores de la economía, no iba a generar más empleo, empleo de calidad, ¿no? No el empleo del gobierno, que es el empleo que no es eficiente, sino es precisamente para ayudar a apuntalar proyectos de energía como lo están haciendo en este momento, a cortar el Estado que hizo Javier Milei, porque es que no le presta plata simplemente porque son amigos, sino es porque está haciendo la tarea Luis Alberto y holísticamente eso hay que explicarlo y los economistas lo saben. Si un Estado quiere ser próspero, si un Estado quiere crecer, le toca manejar bien sus finanzas públicas. El dinero que se pide prestado no es para despilfarrarlo, o sea, sobre todo para el despilfarro, sobre todo en un Estado, porque obviamente, ¿quiénes son los que tienen que pagar la deuda? Los ciudadanos, los consumidores y los actores de la producción. Por eso, en el caso de Argentina, es importante y claro, muchos decían que podía estar perdiendo elecciones en lo que tiene que ver Congreso, lo que es la Cámara, pero hay que mirar bien cuál es ese discurso político que engaña a la gente y que no le deja ver cuál es la realidad tanto de un ser humano, una empresa de un país, que tiene que ser eficientemente financiero, sobre todo con los dineros que piden afuera, porque Argentina venía con problemas de impagos, venía con problemas de default, donde precisamente Argentina llegó a ser uno de los actores más importantes a nivel global por temas de intercambio, por temas de eficiencia financiera. Y en el caso de Colombia, sí, Luis Alberto, pero es que lo uno no tapa lo otro. ¿A qué voy con esto? El presidente Gustavo Petro, hay que mirar, obviamente, cuáles son las partes positivas y qué no es lo muy positivo. Uno no se puede justificar de pronto en que no le esté ayudando a su socio principal, que son los Estados Unidos, que es el que le da espaldarazo a Colombia, el que lo sigue manteniendo. Por eso es que muchos políticos que no son del gobierno Petro han viajado a los Estados Unidos para hacerlo y decirle a Trump, por favor, no nos vaya a castigar por culpa de las malas políticas del presidente Petro, por las malas cosas, porque es que hay una incoherencia también. Si el presidente Petro se pone a patear la lonchera, ¿sí? Si se pone a patear al mejor amigo, pues ¿dónde va a estar? ¿Dónde va a quedar? Por eso es importante tener una coherencia, pero por eso les vamos a mostrar ya a Javier Milei con su intervención para poder hacer análisis. El mundo entero parece estar estancado en el confort del presente, haciendo caso omiso a las consecuencias que esto pueda traer en el futuro. Como la incomodidad le resta voto y poder a quien lo asume, los dirigentes prefieren hacer todo lo que está a su alcance para mantener el statu quo heredado, aunque sea a costa de las consecuencias futuras. Incendian el futuro para mantener caliente el presente. Así, los estados contemporáneos han entrado en una dinámica muy compleja de revertir, en la que los incentivos tanto de la población como de los políticos apuntan a privilegiar el repartir la riqueza de hoy por sobregenerar la riqueza de mañana. En todo momento, los tomadores de decisiones tienen frente a sí la decisión de o bien preservar el legado que les fue encomendado o bien destruirlo. Este legado puede ser riqueza acumulada, capacidad productiva, leyes o cualquier cosa que haga el bien común. Por lo general, si incineran su legado, si optan por la comodidad, tendrán grandes beneficios presentes, pero sufriendo costos futuros aún mayores. Si yo dispongo de un ahorro hoy, lo pierdo para mañana. Y hay una parte donde también felicita al presidente Donald Trump, le agradece también porque es un espaldarazo, porque es que cuando uno necesita salir adelante es práctico, necesita socios, y a esos socios uno no los coge a puntapiés, sino les agradece, negocia con ellos y mira cómo se puede salir adelante. Estaba precisamente él nombrando en otros apartes
cómo el presidente Trump ha logrado sacar el país adelante en muchos sectores, ha logrado hacer que la economía se apuntale. Hay un dato que más adelante lo vamos a hablar, pero lo tocamos de una vez, es que Luis Alberto, Ivette y queridos oyentes, el último dato corregido esta semana fue que el crecimiento último trimestre en los Estados Unidos fueron 3.8% en el tema de crecimiento último trimestre. Este dato es fenomenal, es positivo. En el programa habíamos hablado sobre algunos temas donde se miraba el tema de desempleo, pero si vamos a mirar este dato de crecimiento de 3.8 del último trimestre, que fue corregido y salió esta semana, que salió mejor de lo esperado, si lo sumamos al PMI manufacturero, al PMI de servicios, que está por encima de 50, está en 53, 52, 50, 51 algo, es un buen indicador, porque es que esto mide cuál es el sentimiento de los productores y qué es lo que están haciendo los gerentes de compras que van a apuntalar y tener acciones para contratar más empleados, para contratar más suministros y para comprar más volúmenes para poder producir. Lo que decíamos, los tratados cuando se arreglan y cuando hay correcciones de mercado pueden tener cifras que pueden generar algo de riesgo, pero la verdad esto en el corto plazo no ha generado mucho malestar en el sentimiento del mercado o en los efectos. Mirábamos que la inflación de los Estados Unidos es el 2.9%, junto con esta tasa de crecimiento del último trimestre, son datos positivos sumado al PMI manufacturero. Y ahora les ponemos también al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en las Naciones Unidas, donde le pasaron unas cosas muy curiosas. Muchos dicen que había saboteo, otros dicen que fue un accidente, pero pues tantas cosas a la vez. Iba subiendo al edificio, las escaleras eléctricas se detuvieron. Sí, se lo vimos Cuando esta semana estaba, en medios de cuando comunicación. estaba hablando precisamente e iba a empezar su intervención, el teleprompter se le paró. Entonces acá pues escuchamos a presidente Donald Trump. Han pasado 6 años y desde que yo estuve aquí y me dirigí al mundo, en un mundo próspero y en paz durante mi primer mandato. Desde entonces las armas de guerra han destruido la paz que yo creé en varios continentes. Una era de estabilidad dio paso a una de las crisis peores de nuestro tiempo. Y en Estados Unidos, 4 años de debilidad, de radicalización bajo el último gobierno, llevó a nuestro país a un desastre repetitivo. Hace un año nuestro país estaba en graves problemas, pero hoy, 8 meses solamente de mi gobierno, somos el país con más emoción en todo el mundo y no hay ningún otro país ni siquiera cerca. Estados Unidos está bendecido con una economía fuerte, las fronteras más fuertes, las fuerzas armadas más fuertes y las amistades más fuertes y el espíritu más fuerte de cualquier nación en la faz de la tierra. Esta es la época dorada de Estados Unidos, en verdad. Nosotros estamos revirtiendo rápidamente la calamidad económica que heredamos del gobierno anterior, también aumentos de precios e inflación como nunca habíamos tenido antes. Bajo mi liderazgo, los costos de la energía han caído, los precios de la gasolina también, los precios de los víveres también, las tasas de interés han bajado y la inflación ha sido vencida. Lo único que está arriba es el mercado de valores, que llegó a un nivel récord. De hecho, llegó a un nivel más alto 48 veces en este periodo tan corto de tiempo. El crecimiento está aumentando también, la fabricación también, el mercado de valores, como dije ya, está yéndole mejor que nunca jamás. Y todos ustedes aquí se benefician de eso. Casi todos. Y lo más importante, los trabajadores están teniendo un aumento increíble. En 4 años, el presidente Biden, teníamos menos de $1 billón de inversión a Estados Unidos. En solo 8 meses desde que asumí la presidencia, tenemos compromiso y dinero que ya se nos ha pagado por $17 billones. 8 meses después, más de 17 billones. Es lo que se está invirtiendo en Estados Unidos.
y ahora viene de todas partes del mundo. Hemos implementado los recortes impositivos más grandes en la historia y los cortes de regulaciones también, lo que hace esto que sea el mejor país en el mundo para hacer negocios. Y muchos de los que están aquí están invirtiendo en Estados Unidos y ha sido una inversión muy buena. Bueno, estos son algunos datos de los que estaba hablando Trump y que se pueden verificar precisamente en los datos, ¿no? Miramos que esta semana sigue rompiendo máximos históricos los indicadores industriales de tecnología y de generación de valor en los Estados Unidos. Hoy, por ejemplo, miramos el Dow Jones abriendo nuevos máximos en 46.247 puntos, cerrando el punto 65. Y cerramos con una pequeña intervención de Nayib Bukele. Aunque no lo queramos aceptar, la red cada día se vuelve más el mundo real y este formato de asamblea se vuelve cada vez más obsoleto. Hemos oído muchas buenas ideas, muchos discursos interesantes, pero realmente la forma en que venimos hablando aquí no ha cambiado desde hace 74 años. El mundo ha cambiado y la Asamblea General continúa siendo la misma. Tal vez dentro de algunos años no tengamos que viajar decenas de miles de personas a Nueva York a reunirnos en este edificio cuando una serie de conferencias hubieran costado varios centenares de millones de dólares menos, y estoy seguro que prácticamente hubieran tenido el mismo efecto y el mismo impacto. Además, que las personas que vienen acá no tendrían que dejar a sus familias, amigos, vidas y quehaceres diarios por venir a una serie de reuniones de las que cada vez menos personas están pendientes. Me imagino que algunos de ustedes pensarán que lo que estoy diciendo no tiene sentido. Pero preguntan a sus hijos o nietos al salir de esta reunión. De hecho, van a utilizar un app en sus smartphones para eso. Pero pregúntenles, ¿de qué estuvieron pendientes? Y no es que las Naciones Unidas o su Asamblea General sea obsoleta, aunque vamos en ese camino si seguimos así. Pero tenemos aún la gran oportunidad de aprovechar esta gran red que se está construyendo bajo nuestros ojos, para no solo salvar nuestra relevancia, sino que multiplicarla exponencialmente. Sí, aquí eran las últimas palabras. Si les podemos poner una parte más adelante, donde él habla precisamente de todo lo que tiene que ver con el nuevo rol de las naciones, porque a las personas hoy en día les importa más que ver las plenarias de las Naciones Unidas, ver otro tipo de informaciones porque se sienten que no son representados y que los estados se les olvidó conectarse realmente con la gente, con su desarrollo, y él es otro de los que apoyaba precisamente y han hecho una buena sociedad con el presidente Trump. Pero ahí tenemos a Ivette también, que nos va a hacer un comentario sobre estos temas y análisis. Ok, adelante, Ivette. Bueno, claramente los presidentes y los análisis que estamos haciendo son de los presidentes que tienen posturas conservadoras, que están alzando la bandera por ciertos valores para volver a una ruta más conservadora, más pro mercado abierto, más pro empresarios, más pro protección de fronteras, como Bukele, que le ha dado todo, como dice Alejandro, el espaldarazo y todo el apoyo a Donald Trump para llevar a las prisiones, pues, personas que ilegalmente han cruzado la frontera en Estados Unidos. Em, a ver, Ivette, y en el caso de Petro, ¿cómo lo ves? Como tú hablabas de que son conservadores, hay uno que es opuesto a ellos, que fue el que escuchamos, que es Petro. ¿Cómo lo ves ese Petro, análisis? a ver, Petro, siempre yo he visto a Petro como una figura idealista. Claramente él y Donald Trump tienen una confrontación, no de ahorita, sino de hace muchos años, porque recordemos que incluso cuando se lanzó Petro, anteriormente Donald Trump hizo incluso una campaña en oposición a él, correcto, desde Miami por el lobby de la comunidad colombiana de Miami. Tienen diferencias ideológicas. Yo no estoy de acuerdo con la ideología de Petro para nada, ¿correcto? Pero Petro es pacífico. Eso es algo que hay que reconocerle, es una figura pacífica, tiene una convicción por el derecho al medio ambiente, se identifica más por los derechos sociales que han venido, obviamente su ideología precede el derecho ambiental, cierto valor al ser humano, cierto valor al inmigrante, que yo en ese sentido también entiendo, lo veo como es inconcebible mandar un misil a una lancha sin preguntarle ustedes quiénes son. Esa es una crítica que aquí han hecho de
como un videojuego, manden el misil, esto es una lancha que salió de Venezuela, posiblemente carga droga. ¿No sería un poco más estratégico arrestar a las personas que vienen ahí, interrogarlas y entender las rutas que persiguen ellos para venir y traer las drogas, a quién se las traen, quiénes son sus redes de apoyo dentro de Estados Unidos? No, esto se ha vuelto mandar misiles. Aquí han pasado dos cosas que preocupan a las personas que tienen la posición de se pueden usar mares internacionales, qué va a pasar con los inmigrantes y con los lancheros, qué va a pasar incluso en los cielos internacionales. ¿Qué es lo que ha pasado en este proempresarialismo y protección de fronteras a extrema derecha? Mandar unos misiles a unas lanchas que de verdad la persona que sea estratégica dicen capturen, de dónde vienen, cuál es su red de apoyo, infórmenos para sacar información, pero mandar un misil y explotarlo en aguas e incluso hasta aguas internacionales es delicado, ¿correcto? Hay algo que... Una lancha que ni siquiera venía aquí y se iba a devolver, que dijeron, no, nos vamos a devolver, y dice la administración Trump, oh, no, se va a devolver. Lo que pasa es que esa es mi parte de abogada internacionalista, que yo sé que el derecho internacional, como veo las cosas y las críticas, está de capa caída. Ahora, en ese sentido tiene razón Petro, pues en ese sentido le veo yo la razón a Petro. Pro inmigrante, miren, yo los invito a ver una obra que está, yo no sé si está en Netflix, se llama Hamilton, cómo los padres fundadores construyeron esta nación. Esta nación fue construida por inmigrantes. Ustedes todos los días, si vieran las noticias de Texas o de cualquier parte local, se derramarían sus lágrimas de ver que es gente trabajadora, que hace 20 años trabaja aquí, que la están separando de sus hijos, la están mandando con ciudadanos americanos menores de edad de todos sus países. Entonces, claramente, yo entiendo las políticas de Donald Trump, pero el valor del inmigrante también es un gran valor. Iván, Lo que pasa es que... qué pena, es que ya nos toca cerrar. Es importante mirar este otro ángulo, por eso nos complementamos acá en el programa, tratamos de abrir los espacios desde los puntos de vista, pero hay que mirar algo que es puntual, que hay que ir a los resultados, porque es que hablar pues en una plenaria es muy bonito, lo que decían muchos presidentes, hay que precisamente mostrar resultados, hacer un país generador de valor. La migración, claro, Estados Unidos se fundó con muchos inmigrantes, pero hay que mirar también el tema de calidades, de no romper la cultura, de acoplarse al país, de ser agradecidos con él y de ser buen socios con él. Por eso es importante la generación de valor. Alejandro, ustedes muy amables. Llegamos al final de Panorama Económico. Esperamos la próxima semana estar nuevamente en La Voz del Derecho con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Y muchas gracias por la participación en este programa. Gracias a ustedes, un placer acompañarlos. Luis Alberto, les mando un abrazo. Un abrazo. Muy bien. Sí, y unas últimas palabras que precisamente mostramos a presidentes, y recordemos que Gustavo Petro es opuesto a los que estábamos viendo, porque hay que mirar qué es lo que sirve en el planeta, qué es lo que no sirve, y por eso es que las personas deben saber por quién votar, por quién elegir y por quién decidir, porque es el futuro de todos nosotros. Perfecto, Alejandro. Con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo, hoy les acompañamos Ivette Silva desde Estados Unidos, Dallas, Texas. Acá Luis Alberto Ávila, el control master de ingeniero de sonido Luis Daza. Hasta la próxima semana. Panorama Económico. Un podcast de La Voz del Derecho.